Mesa Política. Bueno, pues la Mesa Política, gracias a Fabricio Mejía Madrid por estar aquí esta mañana. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Ana Lilia Pérez Mendoza. Ana Lilia, ¿cómo estás? Carmen, buen día. Fabricio, buen día. A toda nuestra audiencia, un buen día. Pues a los dos, muchas gracias. Y bueno, nos toca iniciar la mesa, Fabricio, Ana Lilia, cuando acabamos de ver el pronunciamiento del presidente sobre el tema Notimex, del cual hemos hablado a lo largo ya de semana y media, casi 2 semanas ya el próximo lunes. Cuando iniciamos esta presentación de información, bueno, pues no imaginábamos que iba a tener este revuelo. Al final de cuentas es un tema muy delicado y desde luego pues sostenemos lo que hemos aquí informado como un asunto de interés público, y lo que hemos aquí informado está soportado en esta investigación de Signalab, del ITESO, la investigación y los testimonios recabados por Artículo 19 y los que nosotros pudimos también presentar aquí. Y bueno, lo que hemos ahí presentado precisamente con un tema que tiene que ver con evidencias, información respecto a la utilización de un chat, por lo pronto, los testimonios de gente que está involucrada con este asunto y de ataques desde estas instancias precisamente en contra de periodistas y de gente que estuvo en la agencia de noticias, que llegaron con la propia directora San Juana Martínez y que bueno, pues han dado su testimonio en este estudio y en estas declaraciones públicas de las cuales hemos hablado. Entonces, bueno, hay un tema que desde mi punto de vista, lo más saludable, lo más indicado es que efectivamente las instancias de la propia agencia del Estado, Notimex, y las instancias correspondientes de la justicia, pues puedan proceder a hacer investigaciones que pudieran en todo caso corroborar o esclarecer con mayor amplitud precisamente lo que desde nuestra óptica está con indicios muy fuertes de que ocurrió así. Al final de cuentas estamos hablando de elementos muy poderosos como el haber tenido acceso a un chat, el Avengers N, que pudo haber sido negado, pero no fue negado, sino fue confirmado por quien lo operó, que es el actual director de Información Internacional, Eric Muñiz, quien al declarar públicamente que ese chat efectivamente era un chat entre amigos, bueno, nos confirmó que el chat existe, o existió, porque bueno, ya lo bajaron, pero al confirmar que el chat existió y al tener acceso nosotros al chat y revisar lo que dice el chat, pudimos constatar, y ahí están los reportes correspondientes de Sebastián Barragán, que ese chat sirvió para comunicación sobre temas de la agencia de noticias diversos e igualmente para coordinar precisamente los trabajos que tenían que ver con mensajes específicos coordinados u orquestados para agredir a unas personas específicas que también están registradas en estos reportes. Están los testimonios también muy fuertes de personas que ya se identifican con nombre y apellido, que formaron parte del equipo, no del anterior equipo de Notimex, no de la circunstancia previa, sino directamente de quienes llegaron con la propia directora, y estos testimonios pues también son bastante contundentes y fuertes respecto a cosas ocurridas en esta agencia. Era importante y es importante lo que el presidente de la República diga al respecto. Vamos a ver, les propongo qué es lo que hace unos minutos contestó el presidente a una pregunta que hizo la colega Reina Aide Ramírez, reportera independiente en Sonora, México, miembro de Frontline Freelance México y cofundadora de Sonora Red. Reina Aide le preguntó al presidente y aquí está parte de lo que sucedió en Palacio Nacional. Fabricio, Ana Lilia, escuchemos lo que se dijo ahí y regresamos con ustedes. Lo que está pasando en Notimex. ¿Por qué usted permite que, si ya la Secretaría del Trabajo, hablando ahorita de Luz María Alcalde, ya emitió que respete la huelga? Acabamos de ver que no se está respetando la huelga, con perdón del compañero, usted acaba de responder preguntas aquí para Notimex, y no respeta a la señora la huelga. Y usted lo está permitiendo. ¿Por qué lo permite? Empezando. Yo soy es de una ilegalidad, no respetar. Es un desacato.
soy respetuoso de la libertad, soy partidario de que todo mundo se manifieste, se exprese con absoluta libertad. Yo creo en el desarrollo con libertad, por eso también soy demócrata, por la libertad. Creo en el bienestar de la gente con libertad. O sea, así como no quiero que haya bienestar con dictaduras, así también no quiero que haya bienestar sin libertad. Pero entonces, aquí el punto es el uso de los recursos públicos para atacar reporteros o adversarios. Notimex, ahí se tiene que ir resolviendo. Además, periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, ¿cómo no lo van a poder resolver el problema? ¿Para qué me voy a meter yo? Pues usted es el presidente, usted la puso ahí. Pero hay instancias, si hay inconformidad, que se acuda a esas instancias. Ya se acudió y no las respeta. Es que se tiene que escuchar a todas las partes. O sea, no y la va a tampoco alarmarnos si hay polémica. Lo único que no se vale es el insulto. Así es. Afectar. Y eso hace, presidente, con las personas Pero que… eso es lo que tú sostienes y por el No, otro lado… no lo sostengo yo. Las personas que se han visto afectadas, sí, a que les ha inventado pero, hasta violaciones, por ejemplo, ha acusado a personas hasta de violación. No sé, usted no le crea… Tú estás acusando, o mejor dicho, estás cuestionando a la directora. Sí, bueno, no la cuestiono. Yo soy el mensajero, como dice Carmen, porque luego… Sí, usted no le crea a Signalab, no los conoce. No le crea al artículo 19. No hay problema, pero a Carmen Aristegui no le cree los testimonios que está pasando, los ataques que está recibiendo por haber expuesto este caso. Le creo a todos y le creo a la directora de Notimex también. No me diga. Fíjese. Está bien lo que se está haciendo con el sindicato. Y a Carmen Aristegui y a todos les creo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, está usando los recursos llegarse públicos. a un acuerdo. Tiene que llegarse a un acuerdo. A lo mejor va a pasar tiempo, pero todo se arregla. Y nada por la fuerza, ni a gritos, ni a sombrerazos, ni mucho menos a insultos, con insultos. Serenidad. Pero la va a investigar. Por lo menos. Es un asunto que se tiene que ir resolviendo entre todos y que todo el mundo se serene y se llegue a un acuerdo, nada más que no haya agresiones, que haya respeto, ¿sí? Que sí haya debate, eso sí, solamente en las dictaduras no se debate, no hay polémica. Ahí hay que callarse, se protesta con los dientes apretados. En la democracia hay debate. Antes, por ejemplo, se decía no se puede tocar al intocable. Ya eso ya pasó a la historia. Critican al presidente. El presidente de vez en cuando también hace sus cuestionamientos o ejerce su derecho de réplica, pero no es para que haya enconos, nada de odio.
nada de odio. Hacer a un lado eso. Presidente, pero ese caso sí es serio, porque Sí, es muy se serio. están usando recursos públicos según lo que han detectado estas Pero no estas creo yo que organizaciones. eso esté sucediendo. Bueno, pero O lo sea, va a investigar. sinceramente, es una confrontación de posturas. Entonces ya se va a arreglar, ya se va a arreglar. Y no está mal también que haya debate. Estos son los momentos de más análisis, de más reflexión. Si vamos hacia una nueva normalidad, que sea sobre otras bases. Antes, ¿qué pasaba? Sentaban a una persona en el banquillo de los acusados y le tundían. Y la persona no podía defenderse. Habían campañas de linchamiento político, de desprestigio, guerra sucia, destruían a adversarios de esa manera. Ahora no es así. Ahora el que está ahí sentado en el banquillo, primero pues no se sienta, se para y se defiende y se manifiesta y argumenta, y unos lo defienden, otros no, y todo eso pues es normal en una democracia. La única cosa que no hay que permitir son las bajezas, las groserías, los insultos, el ofender, Y eso ya se lo de dijo. manera vulgar. Eso ya se lo dijo a ella, porque hacen unas campañas muy feas, presidente. En general, todo mundo debemos de portarnos bien. Te vas a quedar por el lunes, ya, ahí Gracias. quedamos. Pero ya, aceptamos el emplazamiento para dar a conocer lo que se está haciendo en beneficio de las comunidades. Gracias. Pues Sí, hasta ahí dejó el presidente de la República el tema Notimex en estos términos. Y bueno, pues hablemos del asunto. Esta mañana, Fabricio, Ana Lilia, ¿cómo ves la respuesta a la pregunta de la colega periodista que planteó el asunto de la forma en que acabamos de escuchar? Pues creo que el tema Notimex, lo que ha ocurrido en torno a Notimex, tiene muchos ángulos y es pertinente verlo en un contexto. Que más allá de lo que responde hoy el presidente, creo que hay suficiente sustancia para que las autoridades correspondientes revisen este asunto, dado que hay un cauce ya legal del cual se ha hablado. Explico. Primero, la actual dirección dijo haber encontrado una serie de malos manejos y prácticas corruptas por parte de la anterior directiva y la dirigencia sindical. Se habló de prácticas muy delicadas y que naturalmente la autoridad debe investigar. Es decir, más allá de la exposición pública de la situación, supongo que las autoridades estarán dando un cauce ya de investigación, porque recordemos que al hablar de Notimex estamos hablando de una agencia de noticias del Estado mexicano que se sostiene con dinero público, y como tal cada manejo que se haga de ese dinero público debe estar sujeto al escrutinio. Una vez que llega la nueva dirección, hubo salida de personal y la llegada también de un nuevo equipo, y al poco tiempo comenzamos a ver aparecer en redes sociales una serie de acusaciones pues de muchas partes, una información muy confusa, que aquí yo ponderaría lo que el propio presidente expuso en una de las conferencias mañaneras que comentamos en esta mesa, el problema de la infodemia.
que es tan tóxica, es el virus de la desinformación, que debemos aprender a cuidarnos de este también. Y la manera es que se garantice información veraz. Me refiero a que no solo debe haber un manejo muy cuidadoso en las investigaciones que de este caso deban hacer las autoridades, sino transparencia de estas investigaciones. A todo el cúmulo de información que ya había, se pone la información de carácter técnico que se ha expuesto aquí en el programa y que aporta elementos que obligan a que la autoridad haga una investigación a fondo de este caso. Hemos escuchado que hay antecedentes de denuncias ante la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas. A mí me parece que incluso sería muy conveniente el tema de auditorías. Si hay auditorías que se han hecho a la anterior administración en el transcurso de este tiempo también sería un tema muy pertinente. En otros casos lo ha hecho la propia Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que muchas de esas auditorías forenses incluso se referían a casos especiales pertinentes de ser revisados. En síntesis, yo diría que este caso no puede quedarse solamente en la exposición de un tema, ahora con el componente técnico que se ha brindado en este espacio. Y que es obligación de las autoridades investigarlo a fondo. Hay instancias para ello y estas instancias pues deben hacer su trabajo. Tenemos una policía cibernética, por ejemplo. Hay muchas maneras de socavar el trabajo periodístico y creo que acá se han expuesto muchos elementos que también minan este trabajo que debía ser libre. Ahora me referiré por último a la estructura orgánica de la propia agencia del Estado. Notimex tiene una junta de gobierno y tiene un órgano interno de control. Supongo que ese órgano interno de control tenga ya conocimiento de todo lo que se ha expuesto en distintos momentos y tendría que estar haciendo sus propias indagatorias. Pero además la junta de gobierno es la autoridad suprema de la agencia y la Junta de Gobierno está además integrada con varios secretarios de Estado que tienen calidad de vocales en esta Junta de Gobierno. Son integrantes, parte de la Secretaría de Hacienda, pero también de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta estos momentos no hemos visto que esa Junta de Gobierno, no sabemos si está revisando toda esta problemática que va más allá del conflicto de carácter laboral que está ahí, pero es un tema que requiere mucho más profundidad por parte también de las autoridades. No, que la Junta de Gobierno no se exima de la responsabilidad que tiene de atender este asunto. En Notimex, como en otras áreas que forman parte de la administración pública, lo que esta administración heredó fue una problemática muy grave. Creo que se debía transparentar más ese tipo de problemática que se encontró la actual administración y lo que han hecho de manera muy puntual para combatir esa problemática, pero además el cauce legal que se dio a esa problemática que se encontró. Creo que es muy sano para la ciudadanía el tener claridad del cómo se maneja el dinero público en las instancias que lo están recibiendo. El caso de Notimex es una de estas áreas, una agencia del Estado en la cual pues apelamos a que haya transparencia como en cualquier otra área de gobierno, Carmen.
Así es, ese es el tema, Ana Lilia Pérez Mendoza. Y bueno, pues Fabricio, estamos frente a esto que era muy importante, que es muy importante, que es el planteamiento que hace el presidente de la República. Ahora vamos a ver cómo se interpreta lo que dice el presidente de la República, porque bueno, pues como ha dicho las cosas de esta manera, habrá quien enfatice que el presidente dijo, le creo a San Juana Martínez, y ahí queda una interpretación. Habrá quien diga, le creo a Carmen Aristegui, y como dijo las dos cosas, pues entonces cada quien puede enfatizar lo que quiera. No se trata de eso. No se trata, porque además no se trata de que es una confrontación entre una persona a otra, no desde luego de mi parte. Aquí de lo que se trata es de un tema de información, de un tema que viene de la mano de una investigación que está presentada públicamente, que viene acompañada de testimonios que se van sumando a lo largo de todo este tiempo, que viene acompañada del reconocimiento de uno de los elementos de información más importantes, que es la existencia de este chat y otras cosas que están ahí puestas en los reportajes de esta semana y media que ha transcurrido, casi dos. De lo que se trata es, tal cual, de revisar el caso Notimex, que ya es un caldo espeso, lo que tenemos aquí, desde el primer momento en donde efectivamente hay todo un territorio de cosas que se tienen que investigar de anteriores gestiones, el trabajo, la circunstancia relacionada con el sindicato, si hubo o no malos manejos ahí, bueno, tiene que esclarecerse como se ha planteado desde el principio, si hay un intento que celebramos de limpiar Notimex en términos de una agencia que tiene que ser robusta, importante, eso debe suceder, pero veo complicado que suceda cabalmente si no se clarifica el conjunto de cosas que hoy están a la mesa. No creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra de que la Agencia de Noticias del Estado se convierta realmente en una agencia de Estado, una agencia de servicio público para la población, y bueno, pues esperemos que eso sea el destino final de todo esto. En el camino, lo que hay es una circunstancia relacionada con el uso precisamente de recursos públicos, como se ha planteado, que debe ser investigado, que debe quedar clarificado efectivamente el papel de cada uno de los personajes aludidos en esta trama, y en todo caso que las instancias correspondientes, que por cierto no es el presidente de la República, es muy importante la postura del presidente de la República, pero aquí hay órganos específicos como la Junta de Gobierno, que encabeza Hacienda y por lo tanto es el Ejecutivo, en la figura del secretario de Hacienda, quien está como la figura principal de el Estado mexicano para revisar precisamente la parte operativa y administrativa y de gestión de Notimex, no la parte editorial, porque ahí hay un grado de autonomía que la ley le otorga, y también un consejo consultivo y también otras instancias como la función pública y otras que al final de cuentas tienen que activarse para que esto quede con toda claridad resuelto desde las instancias institucionales que correspondan. Creo que eso es lo deseable, lo exigible al final de cuentas, para que el asunto no quede en que ahí se arreglará algún día. Se tiene que arreglar, desde luego, y arreglar significa que quede expuesto claramente en términos institucionales los elementos que hoy están a la luz pública. Así que, bueno, pues no sé qué pienses, Fabricio, pero bueno, pues el presidente de la República finalmente se pronunció al respecto del tema y es muy importante tu opinión sobre lo que acaba de ocurrir. Sí, yo creo que el tema de Notimex se revolvieron tres cosas, ¿no? Por un lado, este saneamiento de la corrupción rampante que había en la pasada administración, donde había aviadores con sueldos altísimos, corresponsales en Washington que no hablaban inglés, es decir, todo el desastre que puede ser una agencia de noticias utilizada como caja de ahorros de un montón de gente. Por otro lado, está el asunto que tú ventilaste, me parece que con toda responsabilidad, que es el de los ex trabajadores de la actual administración en Notimex, que ventilaron una serie de irregularidades que tienen que ver con cuál es la idea que está detrás de esta Notimex. Hemos repetido que se trata de una agencia del Estado, es una agencia descentralizada, cuya dirección
y Consejo Consultivo Editorial es nombrado por el Senado de la República, que tiene un defensor de las audiencias y que, como dice Ana Lilia, como dices tú, tiene una junta de gobierno con representación de la Secretaría de Educación Pública, de Hacienda, de Relaciones Exteriores. Y aquí me detengo un poco en este asunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estas agencias como Notimex, que surge en el contexto de la Olimpiada del 68, todas estas agencias como la Xinhua China, como la propia Reuters en Alemania y otras, surgen precisamente en un contexto de lucha contra los monopolios de noticias internacionales, contra las agencias que se van fortaleciendo durante la última mitad del siglo XX en términos de corporativos de noticias, ¿no? Tenemos esa concentración de las fuentes fuertísima a nivel global, y las agencias de noticias de los países que en esa época fueron conocidos como los no alineados, crean sus agencias de noticias para tener una imagen de la República, de su Estado, frente al mundo, y para tener una versión propia de lo que sucede en otros países, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, en otros países, para que los corporativos de noticias globales, que ya se estaban formando y que ahora son poderosísimos, no tuvieran todo el control de la información. Bueno, ese es el origen, por eso está Relaciones Exteriores ahí en Notimex, pero me parece que en algún momento se perdió la línea, la pista de la creación de una agencia del Estado, que tiene que tener una versión, yo diría que ahí es donde se debería de haber contado la versión de lo que significa la transformación de la 4T, de lo que significan los programas, cuál es esta nueva realidad que viene con esa votación brutal, esa marejada de votos a favor de López Obrador. Creo que es lo que tendría que haber hecho, pero se enfrasca en este lío laboral que termina confundiendo un montón de cosas, ¿no? Un lío laboral que de pronto, bueno, sigue en huelga, pero tiene corresponsales, y este estudio que presentas tú, artículo 19, y Signalab, que tiene que ver con la comprobación, digamos, de la existencia de este chat. Pero eso además se confunde todavía peor y se hace denso, como dices, porque se confunde el cuestionamiento a esta idea de Notimex con un ataque a la 4T, pero también se confunde, creo que no sin razón, con todos aquellos que en las redes apoyan a López Obrador, que escriben en sus tweets cuando sienten que es atacado. Hay ya una encuesta donde dice que hay una mayoría de gente que normalmente no opina en Twitter, pero cuando siente que se ataca al presidente sale a decir. Y eso no necesariamente, Carmen, quiere decir que estén coordinados. Me parece que algunos de los puntos del estudio de Signalab que revisé yo con bastante cuidado, tienen que ver con cómo se comporta la red normalmente. Esto se confundió con la comprobación de que efectivamente hay ataques a ciertas personas, y ahí incluyo que se metieron con tu familia una vez más y con tu intimidad. Ese es un ataque coordinado, pero hubo ofensas, se llamaron a la ofensa otros que son simplemente apoyadores de la 4T, que votaron por la 4T, que vienen desde el desafuero, como muchos de nosotros, y se llamaron a la ofensa porque se sintieron ofendidos, digamos, por el estudio de Signalab. Efectivamente tiene errores desde mi punto de vista. Por ejemplo, pensar que a ciertas horas efectivamente sale más gente a hablar sobre un tema. Pues sí, eso cualquiera que esté en Twitter sabe que hay ciertas horas que están determinadas
por otro campo, que es el de los youtuberos, que es cuando, ¿no?, a las 2 de la tarde o a las 7 de la noche sacan sus emisiones y la gente va y opina, ¿no? Esto que se llama una conversación orgánica. Eso se confundió con la inorgánica, con la de lo que se coordina mediante el chat o que puede ser robotizada. Creo que todo esto acabó en una enorme confusión que tiene que ser resuelta de manera institucional, con decoro, sin ruindades, sin vilezas, por las instancias institucionales. Creo, además, que tuvo finalmente algunas cosas buenas, digamos. Se ventiló esta situación de los extrabajadores del Notimex actual, que me parece muy importante. También la carta que te dirigieron estos radioescuchas, me parece no solamente importante lo de la carta, lo que dice la carta, sino también la postura que tu sitio tuvo al respecto de darle voz a la audiencia, discutir incluso con ellos en una emisión. Me pareció un ejercicio inédito en los medios de comunicación que obedecen a los dueños, que obedecen a los gobiernos, que obedecen al dinero, pero me parece que fue un ejemplo de un medio con responsabilidad social. Eso estuvo bien. Ventilar el debate sobre los medios de comunicación y hacia dónde llevarlos ha estado bien. Pero creo que lo que está faltando, y con esto termino, es el asunto de darle un cauce institucional, no solamente a la problemática laboral de Notimex, a esto de digamos, del mandato por medio de un chat para atacar a cierta gente. Eso hay que, ya está en las instancias correspondientes para que investiguen, en la función pública, la PR, etcétera. Pero creo que hace falta también una participación de nosotros, de las audiencias, de decir, oigan, de veras queremos un Notimex que sea esta agencia del Estado que cuente la historia desde el Estado de lo que le está pasando al país en conjunto. Esa es una de las labores fundamentales del Estado. Se saca cada vez que hablamos de agencia del Estado a la BBC de Londres. Bueno, la BBC de Londres tuvo un papel impecable en medio de la guerra contra los nazis. Imagínate la presión que tenían para inventar o evadir noticias, etcétera. Hicieron un trabajo al filo de la navaja extraordinario. Y me parece que en una coyuntura como la pandemia, que haya salido este problema laboral de Notimex, empantanó aún más las cosas que tienen que ver finalmente, Carmen, con la disparidad que existe entre la opinión pública y los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son la opinión pública, solo son un reflejo de la opinión pública, que es este juicio general bastante moral sobre episodios, digamos, de lo que estamos viviendo en el presente. Y creo que la molestia, el malestar en el fondo es que no está siendo correspondida la opinión pública con los medios de comunicación, y en medio de esto, la agencia del Estado se dedica a, que es una desgracia, a empantanarse en un pleito de dimes y diretes, de cosas personales. Me parece que ahí es donde el presidente tiene razón en llamar, digamos, a la prudencia y al decoro, ¿no? Pues tal como lo explicas, Fabricio y Ana Lilia, por supuesto, aquí se ha creado una circunstancia en donde hay que tener serenidad y paciencia, dirían los clásicos, para identificar cada tramo de esta historia. Hay un revoltijo aquí y hay quien quiere hacer más revoltijo todavía para confundir, y entonces pues en el río revuelto ya sabemos que hay ganancia de pescadores. Aquí estamos, y ojalá que fuera de pescadores, aquí hay una también clara intención de pronto de focalizar el asunto como si se tratara de un conflicto entre personas, y no lo es, como si se tratara de una confrontación de esa naturaleza, y no lo es. Aquí ya se ha llegado al territorio de los agravios, de las campañas, de las agresiones virulentas, que desde luego pues ya de pronto es difícil identificar de dónde viene cada ataque y cada cosa.
y no solamente por lo que nos ha ocurrido, por lo que me ha ocurrido a mí en lo particular, lo veo, lo observo desde luego, hay un cruce de señalamientos y de acusaciones de bajísima estofa en contra de muchas personas, y esto ha ocurrido a lo largo ya de demasiado tiempo. Es parte de un fenómeno comunicacional que está mezclando personas de carne y hueso que genuinamente tienen derecho, por supuesto, a opinar lo que se les dé la gana. Ese derecho a expresarse libremente en el tono crítico que cada quien quiera, debe ser algo a preservar como el valor fundamental de una democracia. Pero de la mano de las expresiones de cualquier tipo sobre este u otro tema, pues también está esta industria de los bots y de los robots y de las automatizaciones que ha trastocado el diálogo social, y se mezcla precisamente este fenómeno, y por eso muchas personas dicen no soy bot, y claro que no son bots. Hay muchas personas clarísimamente identificadas con su nombre, apellido y su postura absolutamente respetable, la que sea. Y hay también este otro fenómeno que no se puede negar, que el propio presidente de la República lo ha denunciado, porque el presidente mismo pues es víctima de unas campañas atroces, y otras personas también. El propio presidente en su momento llegó a plantear que pues hablaría con las empresas de Twitter y de Facebook y todo esto para hablar del tema, porque evidentemente se trastoca un valor fundamental de la sociedad, que es un diálogo, que sea un diálogo genuino. Si está intervenido de esta manera y si se usan cuentas falsas y diseño de estrategias para minar a las personas, para dañar reputacionalmente a las personas, para agredir a las personas con el propósito de aniquilarlas, de quitarles voz, de hacerlas a un lado a partir del descrédito y de la descalificación, pues no es precisamente lo que aspiraríamos para una vida democrática. Déjenme sumar a lo que aquí estamos diciendo. Por ejemplo, con voces como las de John Ackerman y de Epigmenio Ibarra, a quienes les mando un saludo. Hablaremos con Epigmenio esta mañana más adelante, pero les mando un saludo. Ellos salen y dicen, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, Epigmenio: desproporcionado y parcial hablar, querida Carmen Aristegui, de amenazas contra la libertad de prensa. El presidente López Obrador no hace más que decir sus verdades a una prensa que miente sistemáticamente e intencionadamente. Así es la democracia, ¿no te parece? Es uno de los varios tweets, tiene un hilo de tweets muy interesante, Epigmenio, y suma al debate precisamente con estos planteamientos. John Ackerman, por ejemplo, lanza esto: yo también soy periodista y recibo todos los días cientos de insultos y amenazas. También investigarán artículo 19, Sigma Lab, y se indignará Denise Dresser por estos ataques a la libertad de expresión de los golpistas de la sociedad civil, entre comillas, o esos les tienen sin cuidado. Y recupera John algunos tweets súper agresivos en contra suya, que ni me gustaría repetirlos para no agraviar más de lo que ya lo hacen a través de este tipo de mensajes, que desde luego buscan pues agredir de una forma totalmente inaceptable al final de cuentas. Entonces, todo está a la mesa en términos de a ver, vamos por partes, Ana Lilia, Fabricio. Un trabajo de investigación específico, delimitado a una serie de conductas que deben ser investigadas. En este caso, en particular, sostenemos desde Aristegui Noticias lo que presentamos con Sigma Lab del ITESO y artículo 19, al tener información y testimonios coincidentes que señalan que la directiva de la Agencia de Noticias del Estado está realizando o ha realizado acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y ex trabajadores que se consideran adversarios. Están los testimonios que se tomaron formalmente para el estudio del 3 de abril al 9 de mayo. Ahí artículo 19 conversó con 10 personas con conocimiento directo de lo que sucede al interior de la sala de redacción de Notimex. Todas esas personas fueron contratadas y despedidas por Notimex en la gestión de San Juana Martínez, con excepción de 2 que siguen laborando en la agencia. Las personas entrevistadas aseguraron que existe un chat denominado de Avengers N, en el cual los directivos de la agencia, enviados por la directora, ordenan o han ordenado a trabajadores publicar mensajes en Twitter y utilizar hashtag en contra de periodistas y ex colaboradores de Notimex. Está la captura de pantalla del chat, pero ya dimos más pasos en la investigación y ya presentamos el chat
ya el coordinador del chat reconoció públicamente que el chat existió, que ya no lo tienen, pero que existió, y que era un chat de amigos. Al analizar el chat, que ya se reconoció que existió, cosa que hizo Sebastián Barragán con mucha puntualidad, se puede observar con claridad meridiana cómo ese chat servía para asuntos de la agencia y también para coordinar acciones en contra de periodistas y de personas con nombre y apellido. Ahí están los elementos de información publicados para quien los quiera revisar. En este trabajo que ahora estamos recuperando y volviendo a sostener como la aportación informativa de estas tres instancias de artículo 19 de el ITESO y de Aristegui Noticias, pues se puede observar también la gravedad de los dichos de esos funcionarios que llegaron con la directora, que han denunciado cosas muy delicadas y muy graves. Entonces, bueno, ese es un pedazo de esta historia y por eso digo, lo importante aquí es no dejarse revolver. Tratemos de ubicar en tiempo y circunstancia cada tramo de esta historia de Notimex en lo que a nosotros corresponde. Este tramo relacionado con esta investigación está clarísimo y eso debe investigarlo la autoridad correspondiente desde la Junta de Gobierno hasta el Consejo Consultivo, hasta la Función Pública, hasta los que tengan que actuar en consecuencia de eso que involucra incluso ya testimonios de gente que da nombre y apellido, más los elementos que se han podido mostrar como el estudio del ITESO, que es el estudio del comportamiento de esas cuentas desde donde provinieron buena parte de las campañas y de los ataques. Esta parte de la historia debe ser investigada sin duda. Hay otra parte de la historia que la han narrado ustedes con mucha claridad, que tiene que ver con las investigaciones que se ha dicho se realizan o se van a realizar respecto a hechos de corrupción que se habrían detectado en Notimex de gestiones anteriores, y desde luego es muy importante que ocurra para sanear a la Agencia de Noticias del Estado. Está el otro territorio, como dices, Fabricio, que es el tema laboral. Luego se cruzan unos con los otros, pero el tema laboral es un tema muy importante porque hay una huelga ahí no reconocida por la dirección, hay gestiones judiciales que no le dan la razón y que hay un desacato a las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los amparos correspondientes. Ese es otro territorio. Y está lo derivado de todo esto, que es al publicar lo que publicamos, pues se desató una serie de agresiones virulentísimas, efectivamente, pues yo digo en contra de los mensajeros. No maten al mensajero, resolvamos lo que dice el mensaje y tiene que ser resuelto con la mayor prontitud posible. Cuando dice el presidente ya se va a arreglar lo de Notimex, es una confrontación de posturas. Me parece que no es una confrontación de posturas, es un tema que debe ser analizado técnicamente por los que tienen responsabilidad del Estado para hacerlo. Ana Lilia. En efecto, Carmen, yo insistiría en esta parte de la revisión técnica, incluidos todo el tema de la infodemia, que el propio presidente colocó en la agenda como un tema muy relevante, y qué bueno que lo hizo. He dicho, hay muchas maneras de minar el trabajo periodístico, y los ataques también en redes minan ese trabajo. Reprobamos por siempre, por supuesto, cada ataque que hay a cada colega es una manera de buscar inhibir también el trabajo periodístico, y es algo que no debemos dejar pasar en un país que se ha caracterizado por ser un país en riesgo para la prensa. El propio presidente colocó este tema de la infodemia, y hay también autoridades que deben investigar de dónde surgen estos ataques. Por supuesto que debe indagarse el origen. Reprobamos siempre las ofensas, y como medios de comunicación me parece que lo que se debe aquilatar es la credibilidad en el medio de comunicación.
la credibilidad que puede tener un medio es el bien más preciado para el medio, igual que la credibilidad que se puede tener como periodista es lo más preciado que podemos tener, y por ello hay que apostar. Y nuestra obligación, por supuesto, para con las audiencias. Son muchas piezas de un rompecabezas que debemos ver en contexto, y que el periodista expone. Técnicamente se expuso en este programa elementos de esa problemática ante instancias legales. Supongo se dio cauce a los señalamientos de corrupción con que se encontró en Notimex la actual dirección. Yo escuché, por ejemplo, que se hablaba de que se cobraba, digamos, por debajo de la mesa por cierta información, que eso es el tipo de actos de corrupción que se encuentra la actual dirección. Estamos en favor, por supuesto, de la lucha contra la corrupción, y tenemos claro que en cada una de las áreas el actual gobierno heredó una problemática de corrupción muy, muy grave. La principal apuesta que tiene este gobierno también es limpiar la corrupción, y creo que hacia allá debemos caminar todos de manera constructiva. Pero me parece que sí es muy importante que no se deje pasar el tipo de ataques, lo que John comenta, lo que Epigmenio Ibarra plantea, porque lo que debemos buscar es un periodismo que dé luz sobre los asuntos de interés público, y que esto no se traduzca en algún tipo de linchamiento, que esto no se traduzca en otra nueva manera de buscar inhibir el trabajo periodístico. Recordamos que hace algunos años el acoso judicial era una de las vías, digamos, más socorridas para buscar frenar el trabajo de los periodistas, y ahora los ataques también en redes sociales, diría yo que son también otra vía. No dejemos que esto avance. Esperemos que se busque una investigación muy seria también de dónde provienen este tipo de ataques, que no hacen más que ensuciar la información pública, Carmen. Pues así es, Fabricio. Bueno, pues el tema da para mucho, y desde luego, pues creo que el llamado principal en este momento es a que las instancias formalmente establecidas pues hagan su trabajo, ¿no, Fabricio? Porque desde luego el debate público pues seguirá, y tendremos que ir haciendo esfuerzos importantísimos para tratar de que sea lo más civilizado. No se trata de achatar la crítica, no se trata de asustarnos con palabras fuertes, no se trata de eso, se trata de que las personas que tengan algo que decir, bueno, lo digan desde luego, y que lo que se instrumenta con recursos de diferentes tipos pues se identifique al final, ¿no, Fabricio? Sí, yo creo que tenemos que pasar y me parece buen momento para hacerlo, pasar a limpiar, digamos, todo lo que tiene que ver en las contradicciones que hay entre la opinión pública y los medios de comunicación, que por supuesto pues, se han movido, están en como todo en el país, está en una fase de transformación, y que puede ir para cualquier lado. No está tan claro si el gobierno corporativo de los medios de comunicación prevalecerá incluso en las redes, ¿no? Esto de que hablabas de los ataques a John Ackerman, a Epigmenio, a Citlali, a Gibran, que se dan cotidianamente, casi cada semana, por su aspecto físico, por su esposa, por su nacionalidad. Es decir, cuando las cosas no tienen un argumento, no atacan el argumento de la otra persona, sino su integridad, su persona, su nombre, lo tratan, como dice Ana Lilia, de desprestigiar. Ahí es donde tenemos que ubicar quién lo está haciendo para limpiar el debate. Esto ha sido una consecuencia por supuesto, de las campañas negras del peligro para México que se le inventó a López Obrador, y que ha sido
ha tenido varios disfraces, entre ellos la Operación Berlín de Enrique Krause, que son francas mentiras arrojadas a las redes por medio de un método para que caigan. Es decir, no solamente es decir la mentira y tratar de desprestigiar a alguien, sino que hacen también que caigan los que están en contra, caigan en los insultos y así puedan pedir que se anulen sus cuentas, ¿no? Porque se está usando un lenguaje de odio. Esto es un método ya que se ha instaurado en las redes y eso, como dices, ha contaminado brutalmente el debate social, el debate político. Se ha perdido, y te lo puedo decir con toda nostalgia, se ha perdido, por ejemplo, en Twitter la capacidad de sarcasmo, de ironía, de broma que había al principio. Ya cualquier cosa que muevas, se mueve un ejército de gente en contra que caricaturiza tu argumento, que dice lo que no dijiste, es decir, lo que necesitamos es limpiar las descalificaciones, limpiar los vértigos argumentales y tratar de centrarnos en la información, en verificar de dónde viene, por qué motivos está publicando y hacer el trabajo que antes se hacía en las escuelas de periodismo. Una de las cosas que nos va a dejar la pandemia es que en buena medida lo que necesitamos como audiencias, como lectores, es convertirnos también en verificadores de la información. Sin duda, pues ahí está incluso una iniciativa internacional que le han llamado verificación, algo así, verificación me parece, o verificado, de Naciones Unidas, que acaba de anunciar precisamente, porque el fenómeno no es de México solamente, hay un problema muy serio de manipulación a través de las redes, de fabricación de noticias falsas con propósitos diversos, de distorsión de los datos, de la información, y hay una perversidad tremenda en buena medida para efectos prácticos, y de lado a lado cruza, también hay que decirlo, en México, me parece, pues algo que ha explicado con claridad meridiana el queridísimo doctor Lorenzo Meyer. Estamos también frente a una situación de cambio de régimen, de una circunstancia muy fuerte para nuestro país, que es la apuesta de un cambio de régimen que hace el gobierno de la República, que llegó de la forma como llegó López Obrador, con una gran legitimidad para cambiar ejes fundamentales del propio Estado mexicano. Y bueno, hay una gran tensión precisamente por lo que pueda impulsar en materia de cambios profundos y lo que serían aquellos que se oponen a esta circunstancia. Hay un momento político, social y de Estado de enorme complejidad y cruza por todo este panorama también, desde luego, las tensiones que hay en función de los que quieren cambiar y de los que no. Y eso también es eso explica en buena medida un conjunto de cosas. Así que, bueno, sigamos hablando, si les parece. Necesito hacer una pausa. Bueno, regresamos el viernes y agradecemos mucho a Epigmenio Ibarra que se incorpore a la mesa. Habíamos acordado, regresamos a la mesa del viernes y agradezco mucho a Epigmenio Ibarra que habíamos quedado con él una conversación este viernes, pero pues ya que estamos en el tema y ya que estamos hablando con Ana Lilia y con Fabricio de este panorama del cual venimos hablando, pues le propusimos a los tres que si se incorporaba Epigmenio a la mesa y entonces podemos escuchar también lo que tenga que decir este colega periodista, productor, que bueno, pues es una voz influyente sin duda en este debate que está abierto. Epigmenio, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí este viernes. ¿Cómo estás, Carmen? Mucho gusto. Ana Lilia, ¿cómo estás? Fabricio, queridos, ¿cómo están todos? Buen día, Epigmenio. Buen día, Epigmenio. Aquí pues, a la orden. A los tres, gracias. Venimos Epigmenio, del tema Notimex. Escuchamos al presidente de la República. Si les parece, podemos recuperar un fragmentito, porque es largo el mensaje, pero me parece importante para retomar el hilo contigo, Epigmenio. Estamos aquí frente al tema ya con muchos ángulos.
del asunto Notimex, de campañas en redes sociales, de una discusión que está altamente impactada de muchas maneras. Entonces les propongo recuperar un fragmento precisamente de lo que esta mañana en Palacio Nacional contestó López Obrador cuando le preguntaron sobre el caso Notimex. Aquí va una parte. La población indígena y de los más pobres. Presidente, nada más permítame preguntarles lo que está pasando en Notimex. ¿Por qué usted permite que si ya la Secretaría del Trabajo, hablando ahorita de Luz María Alcalde, ya emitió que respete la huelga? Acabamos de ver que no se está respetando la huelga, con perdón del compañero, usted acaba de responder preguntas aquí para Notimex, y no respeta a la señora la huelga. Y usted lo está permitiendo. ¿Por qué lo permite? Empezando. Yo soy es una ilegalidad, no respetar. Respetuoso es de un la desacato. libertad. Soy respetuoso de la libertad. Soy partidario de que todo mundo se manifieste, se exprese con absoluta libertad. Yo creo en el desarrollo con libertad. Por eso también soy demócrata, por la libertad. Creo en el bienestar de la gente con libertad. O sea, así como no quiero que haya bienestar con dictaduras, así también no quiero que haya bienestar sin libertad. Pero entonces, aquí el punto es el uso de los recursos públicos para atacar reporteros o adversarios. Notimex, ahí se tiene que ir resolviendo. Además, periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, ¿cómo no lo van a poder resolver el problema? ¿Para qué me voy a meter yo? Usted es el presidente, usted la puso ahí. Pero hay instancias, si hay inconformidad, que se acuda a esas instancias. Ya se acudió y no las respeta. Es que se tiene que escuchar a todas las partes. O sea, no y la va a tampoco alarmarnos si hay polémica. Lo único que no se vale es el insulto. Así es. Afectar. Y eso hace, presidente, con las personas pero eso es lo que tú sostienes y por el otro lado… No lo sostengo yo. Las personas que se han visto afectadas, sí, a que les ha inventado hasta violaciones, ha acusado a personas hasta de violación. No sé, ¿usted no le cree? Tú estás acusando, o mejor dicho, estás cuestionando a la directora. Sí, bueno, no la cuestiono. Yo soy el mensajero, como dice Carmen, porque luego… Sí, usted no le cree a Signalab, no los conoce. No le cree al artículo 19, no hay problema. Pero a Carmen Aristegui no le cree. Los testimonios que está pasando, los ataques que está recibiendo por haber expuesto este caso. Le creo a todos y le creo a la directora de Notimex también. No me diga. Fíjese. Está bien lo que se está haciendo con el sindicato. Y a Carmen Aristegui y a todos les creo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, está usando los recursos llegarse públicos. a un acuerdo. Tiene que llegarse a un acuerdo. A lo mejor va a pasar tiempo, pero todo se arregla. Y nada por la fuerza, ni a gritos, ni a sombrerazos, ni mucho menos a insultos, con insultos. Serenidad. Pero la va a investigar. Por lo menos. Es un asunto que se tiene que ir resolviendo entre todos y que todo el mundo se serene y se llegue a un acuerdo, nada más que no haya agresiones, que haya respeto
que sí haya debate, eso sí, solamente en las dictaduras no se debate, no hay polémica. Ahí hay que callarse, se protesta con los dientes apretados. En la democracia hay debate. Antes, por ejemplo, se decía no se puede tocar al intocable. Ya eso ya pasó a la historia. Critican al presidente. El presidente de vez en cuando también hace sus ¿todos los días? Cuestionamientos o ejerce su derecho de réplica, pero no es para que haya enconos, nada de odio, nada de odio. Hacer a un lado eso. Presidente, pero ese caso sí es serio, porque sí, se están usando recursos públicos según lo que han detectado estas Pero no estas creo yo que eso esté sucediendo. Bueno, pero o sea, sinceramente es una confrontación de posturas. Entonces ya se va a arreglar, ya se va a arreglar. Y no está mal también que haya debate. Estos son los momentos de más análisis, de más reflexión. Si vamos hacia una nueva normalidad, que sea sobre otras bases. Antes, ¿qué pasaba? Sentaban a una persona en el banquillo de los acusados y le tundían, y la persona no podía defenderse. Habían campañas de linchamiento político, de desprestigio, guerra sucia, destruían a adversarios de esa manera. Ahora no es así. Ahora el que está ahí sentado en el banquillo, primero pues no se sienta, se para y se defiende y se manifiesta y argumenta, y unos lo defienden, otros no, y todo eso pues es normal en una democracia. La única cosa que no hay que permitir son las bajezas, las groserías, los insultos, prohibieran ofender, y eso ya se lo de dijo. manera vulgar. Eso ya se lo dijo a ella, porque hacen unas campañas muy feas, presidente. En general, todo mundo debemos de portarnos bien. Te vas a quedar por el lunes, ya. Bueno, pues ahí está Epigmenio Ibarra. Gracias de nuevo por estar acá en la mesa. ¿Qué piensas de todo esto, Epigmenio? Pues hay que sumarse al debate de todos los ángulos. ¿Qué dices? Fíjate que lo que me sorprende es que mucha gente dice es que López Obrador no escucha. Yo lo que digo es que no lo escuchamos. Dijo una cosa clarísima: hay instancias. Es que hay recursos públicos. Bueno, hay instancias, hay que ir a la función pública, hay que ir al Ministerio Público. ¿Qué queremos? Que López Obrador en el podium le corte la cabeza a San Juana y la ponga en una charola y la entregue. Yo creo que ese no es el camino ni el papel del presidente de la nación. Está diciendo investiguen, aclaren, tiendan puentes, y está señalando una cosa además que vi en el interrogatorio de la periodista, y que te decía yo ayer en un tuit que quise mandarte, muy cariñoso, porque te admiro y te respeto mucho, querida Carmen. Pero creo que hay una proporción en el análisis de la situación de la prensa en México. Notimex es una anécdota frente a lo más grave que está sucediendo. Y lo más grave es que se habla de una situación de amenaza a la libertad de expresión,
Y eso me parece desproporcionado. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo el presidente es decirle sus verdades a una prensa que miente mucho. Y lo único que está haciendo el presidente es rompiendo esta ceremonia de genuflexiones recíprocas entre la prensa frente al poder y el presidente frente a la prensa. Estamos entrando en una época de debate recio. Bienvenido sea el debate. Entonces, son dos cosas. Por un lado, Notimex, que debe resolverse en instancias legales, y si San Juana debe irse, y si hubo recursos públicos debe ser sancionado quien hizo eso, y si no, debe investigarse a quien levantó los falsos testimonios. Y yo invitaría a los compañeros de Signalab y a todos los instrumentos que hay de medición de opinión a que hagan un doble ejercicio, que midan cómo la prensa ha tratado a este gobierno en relación con la forma en que ha tratado a otros gobiernos en su primer año de gobierno. Porque dicen, es que nos ofende, es que nos dice, pues que no leen la prensa, que no estamos viendo lo que pasa. O sea, este gobierno, para la prensa mexicana, este gobierno no hace nada bien. A ver, Carmen, te lo pongo así. Antier hubo 4 secretarios de Estado y un presidente a disposición de la prensa. No hubieras debido estar tú ahí, y los grandes reporteros y los grandes columnistas y los grandes periodistas no debieran aprovechar esta oportunidad para interpelar al presidente. ¿Por qué le hacen vacío? Creo que tenemos que entrar a un análisis. ¿Me permites contestarte? ¿Me permites contestarte? Rapidísimo. Bueno, no, desde luego no le hacemos vacío al presidente, todo lo contrario, reportamos cada mañana lo que está ocurriendo en Palacio Nacional de la mejor manera que podemos, pero el problema es el don de la ubicuidad. Es coincidente el horario en el que transmitimos en vivo este programa con el tiempo de las mañaneras, pero tiene razón respecto a lo que significa la posibilidad de tener ahí a los funcionarios, cosa que no ocurría, eso es verdad, es una cosa insólita que tengamos un presidente todos los días ahí, pues frente a un micrófono, y las preguntas o los cuestionamientos que se puedan hacer, pues están en vivo y en directo. No te voy a negar la importancia que tiene esta situación que ya nos acostumbramos, pero que es absolutamente insólita. Y por ejemplo, podríamos hacer propuestas, creo que tú podrías hacer una propuesta sumamente audaz y decir, yo voy a estar presente, pero tengo mi noticiero, pero quiero intervenir por video. Y si la haces, te la toman. Pero lo que siento, yo filmé la semana pasada estuve en 4 mañaneras, porque estaba yo haciendo una crónica de cómo, yo siento que no hay, yo oigo las mañaneras, leo la prensa, oigo la radio y digo, ¿qué espera la prensa? Respuestas monosilábicas. ¿Qué exige la periodista? Sí, voy a sancionar, ahí está la cabeza de San Juan. No se entiende el razonamiento, ni se entienden las razones incluso legales, que acudan a las instancias. Ya acudimos, vuelvan a acudir. El presidente no es ajonjolí de todos los moles, ya no. Fue en el pasado, ya no. Y el presidente ya no guarda silencio impretérrito frente a la prensa y no le exige a la prensa que haga lo mismo. No hay llamadas a los dueños de las estaciones, no hay sobres, no hay presiones y no hay persecución. Y en cambio sí hay una campaña de odio, tú la sufres, yo llevo sufriéndola, híjole, muchos años en Twitter, me corrieron de Milenio, me sacaron de la televisión, hoy Pancho González me abrió de nuevo las puertas en Milenio, y Jorge Cepeda me había abierto un espacio en Sin embargo, pero por muchos años estuve fuera y encontré en Twitter un espacio del que casi me sacan todos los días la saturación de mensajes escatológicos
es brutal. Y te pasó lo mismo. Y lo que yo noto es una matriz. Es el mismo concepto. Los insultos van dirigidos a deshumanizar al adversario, a convertirlo en cosa. De ahí la escatología. Ese es el viejo recurso fascista. Así hicieron los nazis con los judíos. Si hay gente de izquierda que hizo eso contigo, se equivocaron, y se los dije. Pero también creo que hay muchos agentes provocadores que están enrareciendo el ambiente. Y es preciso. Sin duda. Déjame contar una cosa rapidísima. Perdón que te interrumpí, pero te escucho y me vino a la mente algo que está pasando en este preciso momento, y para compartirlo contigo, Epigmenio Ibarra, con Ana Lilia, con Fabricio y el público. Te escucho y bueno, ahorita mismo están circulando un video mío de un reportaje que presentamos en 2016, si no me equivoco, donde yo presento el reportaje que tiene que ver con el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto, y hago un comentario editorial sobre esa circunstancia, y se ha traído al 2020 como si yo me estuviera refiriendo al presidente López Obrador, y yo me estaba refiriendo a otra cosa. Tú editas, y quién te va a contar que es un trabajo de edición, Epigmenio, a ti, tú editas algo y entonces lo empiezas a circular, y a pesar de que se aclara el asunto de que no se trata de un video vigente y que se refiere a otra cosa, el que emite el tuit obviamente no corrige y sigue difundiéndolo para crear lo que tú dices: confusión, distorsión. Hay una acción deliberada. Eso es exactamente lo que hay que denunciar. No asustarse con la polémica, como dice López Obrador, y tú mismo lo estás planteando. O sea, no se trata de inhibir un debate robusto, fuerte, desinhibido, crítico, ácido, si se quiere. Eso es un tema valiosísimo, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la utilización perversa de los instrumentos de comunicación que tiene la sociedad, se los arrebata para distorsionar un diálogo social que tiene que ser eso, genuino, orgánico, dicen los expertos, etcétera, y está absolutamente contaminado. En donde alguna vez platicamos contigo, Epigmenio, cuando Carlos Páez habló de las cuentas como la tuya, que es muy influyente, que son tomadas por algunos bots, no porque tú los pusiste, sino se utiliza tu influencia, y a partir de lo que tú haces se trata de generar un fenómeno de comunicación que no es tuyo, sino que se trepan en tu personalidad para también generar mensajes que distorsionan. Y eso, desde luego, es parte de un fenómeno que tiene un grado de intoxicación ya bastante elevado en estos momentos. Por eso es importante exponerlo de esta manera y, desde luego, apelar a pues este valor democrático de el libre ejercicio de las ideas, del ejercicio de la libertad de expresión en toda la amplitud que hoy podemos tener y tenemos, pero también estar alertas de lo que significa la utilización de recursos públicos, privados o de donde sea, que tienen este otro propósito. Esa es la conducta a sancionar, no el diálogo fuerte, crítico y ácido, si se quiere. Eso es lo que hay que delimitar como la conducta sancionable, Epigmenio. En las redes y en los medios. O sea, hay que hacerlo en los dos lados, porque eso que tú dices, las noticias falsas y los videos falsos y los montajes están en las redes y en la prensa. El dinero sucio que paga información está en las dos partes. Es muy visible y muy nocivo en la red. Yo tengo, si tú ves la galería de videos sobre mí, cómo agarran y distorsionan un video de 2006 en donde yo estoy hablando de cómo, fíjate, en 2008 estoy hablando de cómo están utilizando la red y comenzando a penetrarla. Y yo le digo, compañeros, las redes no son parte de la estrategia, las redes son la estrategia. Las están utilizando sistemáticamente para distorsionar, para tal. Las están utilizando y lo pusieron de tal suerte que yo digo, utilicemos las redes para distorsionar, para atacar. Entonces, este recurso es
pero también está en la prensa. También está en la prensa. Ayer, por ejemplo, yo me pronuncio por lo del Fidecine, porque en la vida democrática yo puedo tener disensos con un gobierno al que apoyo. Y entonces tuve más de 500,000 impresiones de tweets diciendo: te traicionó tu presidente, cacalover. ¿Que me meto a bloquear a cada uno? O digo lo que dije, es el disenso. En los regímenes totalitarios se busca la unanimidad. En un régimen democrático se busca el consenso y se promueve el disenso, que es lo que está diciendo el presidente. Yo saludo que se mida lo que sucede en la red, pero pido a los expertos que midan con objetividad lo que sucede en la prensa. Es muy nocivo. Hay un ambiente extraordinariamente ríspido y la tragedia es que no tenemos una oposición política crítica con programa parlamentaria y que la tarea de enfrentamiento con el gobierno se la han pasado a los columnistas. Y no hay programa sino chisme, y no hay profundidad sino encono. Y contra eso tenemos que levantarnos, porque lo que está en peligro es la paz. A la crisis de la pandemia estamos agregando una crispación social innecesaria. Bienvenido al debate, me encanta hablar, pero aquí nos está matando a periodistas, aquí nos está comprando a periodistas. Bueno, se mata a periodistas, pero no los mata el Estado. Eso es una tragedia, no los mata el Estado. Antes los mataba el Estado. Antes los perseguía el Estado. Antes los compraba el Estado. Eso se acabó. Aprovechemos la situación, reconozcamos al menos eso y sobre eso construyamos. Tenemos un gobierno legítimo, resultado de una elección libre, auténtica, masiva, limpia. Veamos cómo actúa. Yo no tengo ningún recato en decir que yo apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no por definición me opongo a quien esté en el gobierno, me opongo a quien hace un mal gobierno. Y si Andrés Manuel hace cosas que no me parecen, ¿cómo se llama?, necesarias o adecuadas o justas, lo critico. Pero también me parece que lo que está pasando, por ejemplo, con los programas sociales, lo que está pasando con el control de la pandemia, lo que está pasando con el esfuerzo de viraje del gobierno, de ser un gestor de oportunidades a ser un garante de derechos, eso no está contado. No está contado. Bueno, déjenme, Pigmenio. Sí. Prevalece. Si quieres cierra la idea, tengo que hacer una pausa y entramos en la parte final. Se nos acabó el tiempo, Pigmenio. Déjame cerrar contigo la frase que tenías y que te corté, perdón. Sí, prevalecen los prejuicios. Escuchemos a López Obrador, critiquemos a López Obrador, debatamos con López Obrador y no nos ofendamos si López Obrador nos dice no estoy de acuerdo contigo. Y si a alguien le dice fifí, pues es fifí. O no será fifí, que lo diga. Déjenme, Pigmenio, Fabricio, Ana Lilia, regresar en la parte final. Y bueno, ahí está, pues sí, yo coincido contigo totalmente. Bienvenido el debate, sigamos dando, volvemos después de la pausa. Bueno, lamento muchísimo que se nos acaba el tiempo, pero bueno, los invito a que sigamos hablando de Pigmenio. Gracias por estar aquí esta mañana, ya no hay tiempo para nada, pero bueno, te mandamos un abrazo y sigamos en comunicación como siempre. Gracias de nuevo por estar este viernes aquí. Muchas gracias. Hasta luego, Ana Lilia, hasta luego, Fabricio. Muchas Abrazo gracias. a Pigmenio. Ana Lilia, gracias por estar aquí este viernes. Fabricio, a los dos, gracias, un abrazo. Y bueno, se nos acabó el tiempo y bueno, desde luego que nos quedamos picados porque el debate desde todos los puntos de vista hay que seguirlo dando y lo haremos pues en este espacio. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Nos vamos con esto que es